Bendiciones, hermanos, una vez más estoy con vosotros aquí en el Parque Natural, el Monte de los Cerros, en Alcalá de Henares. Os quiero hacer una reflexión de la palabra de Dios, de un pasaje que Dios ha traído a mi mente muy interesante. Y he estado viendo esta mañana lo que podía extraer de aquí y compartiros. Y está en el Salmo 75, en el pasaje 1, dice la palabra del Señor: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y la verdad que me maravillo de leer esto y todas las cosas que Dios me ha mostrado. En primer lugar, llama la atención que menciona 2 veces: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y esto nos habla de la importancia en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, discípulos de Jesús, tener siempre presente que tenemos que dar gracias a Dios, porque conocemos sus obras, su poder, lo que ha hecho en nuestra vida, porque ahora tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo y la luz de Dios, y un motivo más para darle gracias por todo lo que Él nos muestra cada día. Es muy importante en la vida de un cristiano darle gracias cuando nos levantamos, por la existencia, por la vida, por todo lo que va a hacer en nosotros. Antes no conocíamos a Dios y vivíamos para nosotros y moríamos para también nosotros mismos, pero ahora vivimos para Cristo y morimos para Cristo. Entonces aquí es muy importante, lo vuelvo a repetir, en la vida de un cristiano, que siempre le demos gracias por todo. Una persona agradecida, como dice el dicho popular, es de buen nacido ser agradecido. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos muestra por qué tenemos que dar gracias, el significado que tiene y lo que representa para nuestras vidas, reconocer lo que Dios hace por nosotros, nos da el alimento, la vida, la comida, la salud para que podamos trabajar, la familia, todas las cosas. En la palabra de Dios vemos en 1 Tesalonicenses 5:18 que el apóstol Pablo escribe: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios para un cristiano es que demos gracias por todo. Y dice: dad gracias en todo, por las cosas buenas que nos acontecen y por las cosas malas también. Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol, siempre su sol, sobre malos y buenos, justos y injustos. Dios hace todas las cosas. Y estamos viendo en este pasaje de Tesalonicenses, de dar gracias en todo. También me viene otro texto de la Escritura, que está cuando Jesús sanó de los 10 leprosos a uno. De lejos le clamaron que tuviera misericordia de él, y les mandó ir al sacerdote, y mientras iban fueron sanados. Uno se dio cuenta y regresó. Y voy a buscar este pasaje que está en Lucas capítulo 17, verso 11, empieza ahí, pero voy a ir al 16, que dice, el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios por lo que había hecho en su vida. Gran voz, no me importa que me oigan, pero ahí le dio la gloria a Dios por lo que él había hecho en su vida, porque a veces los cristianos oramos por personas y después van a darle la gloria a los santos, a los médicos, y es Dios el que ha hecho ahí el milagro, ¿no? Pues entonces esta persona entendió que era Dios el que cobró ahí, y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. La importancia, de estar ahí agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Y Jesús dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces vemos que ese obrar en la vida de esta persona trajo salvación. La Escritura también nos muestra las consecuencias negativas para todos aquellos que, habiendo conocido a Dios, viendo su poder, su gloria, no le glorifican ni le dan gracias. Y esto está en Romanos. Muchas veces decimos, ¿por qué pasa esto? Y a lo mejor la raíz está ahí, porque es una vida que no da gracias a Dios por todo el bien recibido de parte del Todopoderoso. Y el apóstol Pablo aquí a los romanos le escribe, esto está en el capítulo, aquí en el 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué importante que aquí resalta de nuevo, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es muy interesante lo que sigue diciendo a partir de este pasaje, en el 25, este es el 24, en el 25 en adelante. Entonces, lo que le llevó a estas personas el no glorificar a Dios, pues habiendo conocido a Dios, le conocieron, vieron su obrar, vieron su poder en su vida. Entonces, lo primero que aquí resalta el salmista es la importancia de darle gracias a Dios. Por eso comienza diciendo, gracias te damos, oh Dios. Dice, pues cercano está tu nombre. Entonces vemos aquí que Dios es un Dios cercano, que se ha dado a conocer, que está en su trono de gloria, ha creado todas las cosas, sostiene todo con el poder de su palabra, pero Él se ha dado a conocer. Y la revelación perfecta de Él la tenemos a través de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, en su Evangelio según San Juan. Entonces, este Dios cercano, que se ha dado a conocer en su nombre, a través de Moisés, vemos cuando le pregunta, y cuando vaya allí a Egipto, ¿y qué le digo? ¿Quién eres? Yo soy el que soy, le dirás, me envió. Entonces, vemos cómo es un Dios que se ha revelado y que a través de Jesucristo ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, que en cualquier momento del día, como ahora yo estoy aquí hablando, podemos hablar con Él, que Él nos escucha, nos oye. No tenemos que acudir a intermediarios, ni llamar una puerta, ni un teléfono para que se pueda poner. Él es un Dios cercano, que oye, que habita en medio de su pueblo, que está en nuestros corazones, sí, en todos aquellos que creen. Y cuando una persona le da vida, no hay otro nombre, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, dado al hombre en que pueda ser salvo, el nombre de Jesucristo. Él se ha revelado y manifestado en su plenitud a través de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad de Dios. Es un nombre sobre todo nombre, en que un día no nos olvidemos, nos tendremos que arrodillar ante Él cuando estemos en el cielo y ahí proclamaremos que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Es maravilloso conocer que nuestro Dios está cerca de nosotros. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y ahí vemos como el salmista comienza diciendo, gracias te damos, oh Dios. Hay muchos motivos para dar gracias al Señor, como he estado manifestando. Sigue diciendo la palabra, los hombres cuentan tus maravillas. Los hombres, hay un testimonio ahí de Dios, de lo que ha hecho en la vida de muchas personas. Vemos a Dios obrando en la creación, en el huerto de Edén, cuando después de pecar nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios ahí les promete un Salvador. Como Dios pone en marcha la promesa del Salvador, la activa, mejor dicho, en Abraham. Llama a Abraham y vemos como Dios ahí le dice que en su simiente él obedeció en fe al Señor y creyó lo que Dios le dijo, que iba a ser su descendencia, y eso le contó por su fe, fue contada por justicia, y Él es nuestro Padre en la fe. Somos justificados por medio de la fe, no de las obras. Abraham no obró, sino que creyó. Y vemos como Dios ahí obró en la vida de él. No pudiendo tener hijos, pues le dio el hijo de la promesa, Isaac. Pues vemos como obró en la vida de Jacob, cuando estaba ahí en Betel y sobre esa piedra dijo que si Dios le prosperaba, le daría el diezmo. Después Dios se lo recuerda. Y así podemos ver a Dios obrando en la vida de Gedeón, en la vida de Samuel, en el rey David, allí cuando con la honda, la piedra, derriba y mata a Goliat. Y así pues en Daniel hasta Jesucristo, la obra que él hizo en la cruz para salvar a toda la humanidad. Pues tenemos todo lo que Dios ha hecho en el libro de Hechos. Ahí el comienzo de la iglesia, vemos sus problemas, dificultades, su expansión, el apóstol Pablo, pero también en nuestros días nos ha cortado el brazo del Señor. Estamos viendo cómo Dios responde nuestras oraciones, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios levanta personas con ministerios poderosamente para ser de bendición a su pueblo.
vemos también como Dios obra haciendo milagros de todo tipo. Vemos que hoy día también Dios hace milagros, resucitar personas, sanar enfermos. O cuando oramos por una persona, vemos en muchas ocasiones ahí el poder de Dios. Pero la obra más grande de Dios en este mundo ahora es en el corazón de una persona cuando cree que Jesucristo vino a morir por sus pecados, arrepiente y le recibe como Señor y Salvador. Ahí está la obra más poderosa que Dios hace. Y Él dice aquí, los hombres cuentan tus maravillas. Es verdad que hay un testimonio ahí. Y Jesús dijo que si esas personas callasen, cuando en la entrada triunfante de Jerusalén, que le aclamaban como el Hijo de David, como el Mesías, las piedras clamarían. Estamos viendo que nuestro Dios es un Dios que hace maravillas en la vida de las personas, en su pueblo, los cristianos hoy en día, se están moviendo por todo el mundo poderosamente. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 75, los hombres cuentan tus maravillas. Y también es muy importante, y es bueno que en nuestra vida contemos y hablemos del poder de Dios, de las maravillas que hace en nuestra vida y en otras personas. Cuando Jesús echó fuera del Gadareno la legión que tenía de demonios, él quería estar con Jesús y le dijo, vete a tu casa, a tu ciudad y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Jesús en Mateo 5:16 le dice a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, las obras poderosas que Dios hace a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y también hay aquí muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de las maravillas y de las obras de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 105, en el verso 1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Pero también vemos en el pueblo de Dios que sacó de Egipto, que vieron las maravillas de Dios, pero no se acordaron de Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias. Aquí en el Salmo 6, hace un momento he leído el Salmo 5, en el 6 nos dice la palabra de Dios, dice, a partir del 6, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Hay muchas personas que no entienden las maravillas que Dios hace, y esas maravillas son para que estemos agradecidos, le glorifiquemos, le sirvamos, le obedezcamos, estemos comprometidos con su obra y le tengamos presente en nuestra vida siempre, en cada momento. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Están que cuando Jesús se lo encontró en el templo le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que venga sobre ti una cosa peor. Ahí hay una advertencia del Señor, ¿no? Que cuando una persona es sanada, pues él fue corriendo a decir a los religiosos que había sido Jesús, no glorificó al Señor, no actuó como otras personas que he comentado, sino que no fue con un corazón recto, ¿no? Entonces hay una advertencia del Señor para todos, ¿no? Los que vemos sus maravillas, los que oímos el poder de Dios, tenemos que darle gloria a Dios, nunca poner en duda, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando nos cuentan tal milagro, gloria a Dios, porque Dios lo puede hacer. Y está haciendo muchas cosas cada día en todo el mundo. Por eso es bueno que tengamos en mente siempre este salmo, el pasaje 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Son siempre las maravillas de Dios, las cosas que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en la vida de las personas. Tenemos que tener en cuenta que si separamos a Dios del hombre, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Hay un pasaje en la Escritura que me gusta muchísimo y espero hablar sobre él y escribir, que es cuando dice en la Biblia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se revela en Éxodo 3, Dios a Moisés, diciéndole yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si tú quitas de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de José, de Elías, el Dios de Elías, quitas a Dios, pues no somos nada. En Génesis 28, a partir del pasaje 16, cuando está intercediendo Abraham con el Señor sobre la destrucción de Jerusalén,
Antes de decirle que si hubiera 50 justos destruiría la ciudad, Él le dice, yo soy polvo y ceniza. Y eso es lo que somos nosotros, polvo y ceniza. Pero el Señor se ha manifestado en nuestra vida, nos ha dado la vida eterna y nos ha creado, primero en la creación, cuando creó al hombre, después en Cristo Jesús. Somos una criatura nueva y vamos a estar con Dios toda la eternidad, porque Él ha querido en su amor compartir su majestad, su gloria, todo lo que tiene con nosotros, que somos hechos conforme a su imagen. También me llama la atención, lo voy a buscar, que en Job 42, cuando Dios le habla desde un torbellino, Él acaba diciendo, empleando las mismas palabras, y le dice en 42, en el pasaje 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Las mismas palabras que vemos en Génesis capítulo 18, y ahora os digo el pasaje. 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham, nuestro padre en la fe, que Dios habla de él como su amigo, pues él se consideraba eso ante Dios. No somos nada, pero podemos experimentar el poder, el obrar de Dios, ver las maravillas de Dios en nuestra vida y proclamar que Dios hace todas esas cosas en nosotros. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, le dice que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Dios, todas las cosas buenas de Dios, porque Dios es bueno, nos ama, nos quiere, y en la eternidad vamos a estar todos los creyentes, todos los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, con Él eternamente. Nunca dejemos de dar gracias a Dios por todas las cosas que hace en nuestra vida y de contar sus obras a otros, de dar testimonio de lo que hace. Que Dios os bendiga grandemente. Hasta siempre con vosotros.